Hola, soy Paola Renneberg, directora comercial de DoIT Internacional para Perú. Y hoy hemos invitado a cada uno de ustedes a que sean parte de un webinar que se llama Practicando Conversaciones Difíciles. Vamos a entrar un poco en contexto. Antes de eso es importante que sepan quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. DoIT Internacional es una compañía colombiana, nacimos hace 25 años, tenemos presencia en 4 países, México, Colombia, Perú, Chile y estamos incursionando en mercado español. ¿Qué nos interesa en DoIT Internacional? Nos interesa y estamos muy comprometidos en generar un cambio de comportamiento para que el trabajo no cueste tanto trabajo. Y si hablamos de desgaste en el trabajo y de generar sinergia y espacios, es importantísimo hablar de la comunicación. Y es por eso que hoy vamos a entrar en ese tema y a tener unos elementos muy valiosos que nos permitan conectar y generar un espacio genuino, una relación que pueda trascender con las diferentes personas con las que interactuamos. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la comunicación para poder estar todos sintonizados en la misma frecuencia. Por comunicación, en DoIT entendemos algo que es muy básico y muy fundamental, y es entender al otro y lograr que el otro me entienda. Eso es algo clave y nos trae algunos elementos importantes. Uno, considerar que la comunicación no es en una sola vía, la comunicación es bidireccional. Por lo tanto, se abre un escenario adicional que es la parte de las conversaciones. ¿Qué voy a hacer con aquel otro con quien quiero comunicarme o a quien quiero hacerle una solicitud o darle algún mensaje? Incluso pedirle un cambio de comportamiento. ¿Para qué necesito la comunicación? Para conectar, para construir confianza, para hacer equipo y para ayudar a que ese trabajo sea mucho más fluido. Entonces, ¿cómo la voy a trabajar? Y aquí es donde vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de tener conversaciones difíciles, estamos hablando que es como si tuviéramos una piedra en el zapato. ¿Y qué sucede cuando tenemos una piedrita en el zapato? Pues muchas veces es esa necesidad de decirte algo, aquello que me incomoda, un pendiente, algo que tengo que retroalimentarte, algo que siento que es valioso para nuestra relación y para nuestro día a día, pero necesito encontrar el mejor momento para que tú no te lo tomes personal, para que no te sientas agredido, para que no te duela o para que sea muy oportuno y transparente para ti. Entonces, por eso lo asociamos o lo llevamos a la analogía de que es tener una piedra en el zapato. Cuando tenemos una piedra en el zapato y vamos caminando por la calle, es como algo que nos incomoda, algo que nos hace sentir insatisfechos y que nos hace buscar el mejor lugar, la mejor esquina para poder sacarnos el zapato y botar esa piedra. Entonces, si tenemos piedras en el zapato, quiere decir pendientes con las demás personas, es importante abrir canales de comunicación y entrar a practicar en una técnica que manejamos en DoIT Internacional para poder llevar a cabo esas conversaciones difíciles. Y ojo, porque por conversación difícil no solamente estamos hablando de algo que tenga una connotación negativa, también hay conversaciones difíciles que tienen que ver con dar reconocimiento, con hacer notar o rescatar los esfuerzos, los retos y los desafíos que las demás personas pueden tener. Entonces vamos a ver cuando trabajemos la técnica que también se vale darle uso y darle cabida a conversaciones de reconocimiento, donde voy a valorar y voy a darte un refuerzo positivo para que tu conducta y todo lo que tuvo que pasar para que pudieras hacerlo sea sostenible en el tiempo. Entonces, vamos a empezar a practicar. Y podríamos hablar de un reclamo que podemos hacerle al otro y que necesita sí o sí hacerse, pero no lo hacemos de la manera más profesional. Y cuando no lo hacemos de manera profesional, de manera cuidada, de manera respetuosa con el otro, es cuando podemos generar que el otro se defienda, que esté con la espada a desdén, que esté listo para defenderse, que esté armado, que esté listo para la discusión. Y eso es lo que no queremos. Entonces vamos a utilizar una metodología que en DoIT hemos denominado SARPS. Y vamos a ir explicándola uno por uno. SARPS es tal cual como las letras que lo componen lo indica. S de situación, A de acción, R de resultado,
P de petición y S de solución o punto de vista. Entonces vamos a ir trabajando en cada una de ellas para que sea más fácil poderlas llevar a la práctica. Entonces, primero que todo, ¿a qué se refiere la situación? Situación es llevar a la persona al momento específico, incluso al lugar en donde sucedió lo que sucedió, que sea fácil podernos trasladar mentalmente y evocar aquella situación o aquel momento. La A de acción tiene que ver con qué fue lo que hizo la persona, qué hiciste, o que me incomodó, o que quiero rescatar de ti. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La R de resultado tiene que ver con lo que eso genera para mí, qué despertó en mí. Y generalmente lo que despierta en nosotros es una serie de sensaciones y de sentimientos agradables o desagradables. Entonces, resultado ya tiene que ver conmigo. La P de punto de vista o de petición es donde yo voy a dar cabida a que el otro se involucre en esta conversación, a que el otro me comparta cuál es su mirada, cuál es su posición para poder generar la siguiente, que sería la solución o un posible plan de acción. Entonces vamos a ver cuáles son los 4 usos que en DOIT le damos al SARPS para poder continuar en esto de practicar conversaciones difíciles y mantener la conexión que tenemos con el otro. Entonces, el primer uso que le damos al SARPS es poder pedir un cambio de comportamiento. Voy a hacer algunos ejemplos para que esto sea mucho más sencillo. Entonces, cuando voy a hablar de la situación y te voy a pedir un cambio de comportamiento, te podría decir, en la reunión de gerencia del lunes pasado, hasta ahora estoy llevando a que la persona se ubique en aquella reunión en la que los dos estuvieron presentes y algo sucedió. ¿Cuándo? El lunes pasado. Por lo tanto, estoy enmarcando la conversación en una situación y en un lugar específico, para que ya la persona no sienta que estamos generalizando o exagerando, etc. Entonces, situación, en la reunión de gerencia del lunes pasado. Acción, ¿qué fue lo que hizo el otro? Vamos a describir acá solamente el comportamiento de la persona que recibe la retroalimentación. No voy a hablar de lo que hizo el resto, no voy a hablar de lo que me contaron, no voy a hablar de lo que oí por ahí, no voy a hablar usando palabras que puedan generalizar como todos, nadie, siempre o nunca. Aquí simplemente describo el comportamiento. Entonces, lo que voy a decirte es, en la reunión de gerencia del lunes pasado, situación, acción, ¿qué hiciste? Olvidaste llevar la información de soporte que acordamos. Fíjense cómo ya lo estoy llevando a qué fue lo que el otro hizo y que necesito que cambie. Resultado, ¿qué generó eso en mí? Aquel olvido de la otra persona, ¿cómo me afectó? Aquí voy a hablar una vez más de lo que supone eso para mí, no de lo que supone para los demás. Muchas veces sentimos que tenemos que asumir, y esto lo pongo entre comillas, la vocería del pueblo. Es decir, que voy a ser como el emisor o el emisario del sentir de las demás personas. Y no, en este caso, cuando estamos haciendo SARPS, simplemente vamos a hablar de lo que me genera a mí. Cada uno se encargará de tener su propio SARPS en su debido momento. Entonces me voy a enfocar en el yo. Y voy recapitulando. En la reunión de gerencia del lunes pasado, olvidaste llevar la información que habíamos pactado para la reunión y me sentí agredido y percibí que has tenido problemas con la gente de mi área. Entonces, fíjense que estoy hablando desde mi percepción y lo que eso me genera. Me sentí agredido con eso. Punto de vista. Aquí le doy la oportunidad a la otra persona para que me cuente cómo lo ve y podría preguntarle, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo lo sentiste tú o cómo lo estás viendo tú? Y por último, en función a que ya lo estoy involucrando, vamos a generar una solución en conjunto. Es decir, que te voy a invitar a que seas parte de la solución, para que no quede como algo que yo te estoy obligando a hacer, sino algo que estamos pactando a hacer en pro de una relación y en pro de mantener esa conexión. Entonces te podría preguntar, ¿cómo podemos encontrar una solución para que esto no vuelva a suceder? Entonces, si construyo el SARPS de manera completa para sacarme la piedra en el zapato y poderte pedir un cambio de comportamiento, que es el primer uso del SARPS, te diría, en la reunión de gerencia del lunes pasado, olvidaste llevar la información que habíamos pactado. Me sentí agredido y percibí que has tenido problemas con la gente de mi área.
¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podríamos encontrar una solución? ¿Cambia? Por supuesto que cambia. Fíjense que ya no te estoy haciendo un reclamo, te estoy haciendo notar algo que para mí no fue para nada agradable y que necesito que dejes de hacer. Entonces, primer uso de SARPS, pedir un cambio de comportamiento. Siguiente uso de SARPS, te voy a reclamar ante un incumplimiento. Y este ejemplo que les voy a dar acá, ya lo llevamos a otro escenario que no es solamente el escenario laboral, porque el SARPS también contribuye para tener conversaciones difíciles en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestras parejas, incluso con nuestros hijos. Entonces, un reclamo ante un incumplimiento podría ser: siempre me recoges tarde, estoy aburrido de este tema, definitivamente contigo no se puede. ¿Cómo lo voy a convertir en una conversación que sea mucho más constructiva? Entonces podría decirte: ayer me recogiste en la oficina, situación. Llegaste a las 6:30 y habíamos acordado que llegarías a las 6. Acción, eso fue lo que hiciste. ¿Qué me generó eso? La verdad te estuve esperando todo el tiempo después de haber tenido un día muy pesado. ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué opinas al respecto? Y solución, ¿cómo crees que podemos manejarlo la próxima vez? Entonces ya voy en el segundo uso de SARPS. Te estoy pidiendo primero un cambio de comportamiento y en este de acá te estoy reclamando ante un incumplimiento. ¿Cuál fue el incumplimiento? Me dejaste esperando y yo estaba agotada después de tener un día súper largo. Me hubieras avisado para que yo me hubiera podido quedar un rato más en mi oficina y haber avanzado algunas cosas, o por lo menos no me hubiera congelado mientras que tú llegas. Segundo uso de SARPS. Nos vamos al tercer uso del SARPS y tiene que ver con el reconocimiento. Y aquí quiero detenerme un momento, porque suele pasar en las compañías y en las organizaciones que se adolece del reconocimiento. Sentimos que la gente no lo necesita o no es necesario dárselo, porque es que es su trabajo. Es su trabajo hacer un informe, es su trabajo entregar las cosas a tiempo, es parte de su responsabilidad y para eso lo contratamos. Ese es uno de los sentires. O el otro es: ok, sí, paso y te felicito o te agradezco, pero te digo: oye, gracias por tu informe. Y quien recibe ese reconocimiento podría decir: ¿cuál informe? Si hago informes todos los días, todo el tiempo, ¿a cuál te estarás queriendo referir? O me lo estás diciendo por decirlo, porque realmente no estás notando algo especial o algo particular en él. Entonces, cuando hemos estado en contacto con muchas compañías, aquí en Perú y en los otros países, hemos encontrado que el común denominador es que la gente sí quiere ser reconocida y busca que haya una cultura de reconocimiento dentro de las compañías. Y eso arranca por cosas muy sencillas, como el ejemplo que les voy a poner a continuación. Si yo no usara SARPS, podría decirle a la otra persona: oye, te felicito, me encantó o me gustó tu análisis. Y una vez más diríamos: ¿cuál análisis? ¿A cuál se estará queriendo referir? Entonces usemos el SARPS para poder hacer un reconocimiento. Presentaste un análisis sobre los 3 últimos resultados entregados a nuestro cliente. La persona tiene perfectamente claro qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Miren esto tan maravilloso, sobre todo si tenemos a una persona que es más interna en su comunicación, que le cuesta un poco más y que de hecho se preparó un montón para hacer esa presentación. Respondiste con seguridad, no titubeaste y tus frases fueron contundentes. ¿Se imaginan? Esa persona se empieza a sentir súper contenta, súper satisfecha de que notaron el valioso esfuerzo que hizo para quedar bien con el cliente y hacer quedar muy bien a la compañía. Resultado, me sentí muy cómoda con tu desempeño y segura de la información que recibí de ti. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo lo hiciste para poder llegar a hacer un trabajo tan impecable y donde todos quedamos tan bien parados con el otro? ¿Se imaginan? Y esta persona seguramente en medio de su inseguridad o en medio de su introspección o en medio de su autoanálisis había preparado esto con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, se había filmado, se había visto, se había vuelto a revisar, incluso había practicado frente al espejo. Y que eso se lo hagamos notar es un regalo maravilloso, maravilloso.
Y les digo que cuando hemos estado en diferentes compañías y abrimos espacio de reconocimiento con las personas para que se encuentren, surgen lágrimas, surgen abrazos y surgen espacios de verdad de gran sentimiento y mucha gratitud, porque no solemos hacer notar a las personas lo que están haciendo bien. Solemos notar mucho más el error que lo que está fallando. Entonces, tercer uso del SARPS, me voy con el primero, voy a pedirte un cambio de comportamiento. Segundo, reclamo por un incumplimiento, te hago un reconocimiento. Y el otro uso de SARPS tiene que ver con ofrecerte una disculpa. Y dicen por ahí que hay 3 cosas que uno no debe prestar en la vida. Un libro, cuando todavía no éramos tan tecnológicos, decían que uno no debería prestar ni los CDs, ni los discos, ni los cassettes, ni nada de eso, y que tampoco debemos prestar dinero, porque podemos perder un amigo, dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasaría si le prestamos un libro a alguien y no nos lo entrega? Nos genera una angustia terrible, y más aún si me dice, ¡ay, qué vergüenza contigo! Olvidé tu libro o se me quedó en mi casa. Y ahí mismo empezamos a decir, ¿será que sí lo tiene? ¿Será que se le perdió? ¿Será que sí me lo va a devolver o me lo piensa devolver? ¿O será que se lo va a quedar? ¿Cómo te hago un SARPS? Incluso para una situación tan cotidiana como esta. Situación, había quedado de devolverte tu libro hoy. Acción, salí corriendo de mi casa y se me olvidó. Resultado, sé que era muy importante para ti tenerlo hoy. ¿Qué opinas al respecto? Incluso puedo ofrecerle yo mismo la solución. Te puedo proponer que voy a la hora del almuerzo hasta mi casa, o cómo crees que podamos encontrar una solución. Entonces fíjense cómo queda si lo digo todo completo. Había quedado de devolverte tu libro hoy. Salí corriendo de mi casa y se me olvidó. Sé que era muy importante para ti tenerlo hoy. ¿Qué opinas o cómo te sientes? Te propongo que puedo salir corriendo a la hora del almuerzo y traerlo de mi casa, o te garantizo que lo vas a tener mañana a primera hora. Y te cumplo. Y el otro se siente súper tranquilo, súper confiado y con la certeza de que su libro va a regresar a sus manos y no que se va a quedar del otro lado. Entonces, ¿qué ganamos cuando usamos SARPS? Vamos primero con los 4 usos y después nos vamos con las ganancias, porque es importante que entiendan, que todos entiendan que el estructurar una conversación nos ayuda con 4 usos fundamentales: pedir cambio de comportamiento, reclamar ante un incumplimiento, dar reconocimiento, ofrecer una disculpa, y si quisieran un 5º uso adicional podría ser renegociar un compromiso, que eso será materia para que lo conversemos en otro momento. ¿Qué ganamos con el SARPS? El SARPS nos conecta de manera genuina, el otro entiende la relevancia, el impacto y mi sentir, y yo entiendo también cuáles fueron los motivantes, cuáles fueron las razones, cuáles fueron las preguntas y las situaciones que pudieron ocurrir para que el otro actuara como lo hizo o se comportara como lo hizo. Entonces, gano con el SARPS una estructura, gano con el SARPS una manera de poder sacarme la piedra del zapato y mantener esa comunicación en doble vía. ¿Y qué me da? Que te pongo sobre la mesa mi sentir. Y cuando comparto mis emociones, conecto de manera genuina contigo. Gracias por estar presentes con nosotros y gracias por darse el espacio para poder practicar conversaciones difíciles de la mano de Do It Internacional. Para más información pueden ponerse en contacto con nosotros con los datos que aparecen en la parte inferior de esta grabación.